el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, las miradas del mundo están centradas en todo lo que es la política de seguridad de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, a razón de este conflicto con relación entre Ucrania y Rusia, que es más que de esos dos países. Porque, de alguna manera, la Unión Europea se ha centrado en la pertinencia de lo que significa tener su propio mecanismo de defensa, ya que siempre han estado supeditados a lo que es la Organización del Atlántico Norte, que es un mecanismo de defensa impulsado esencialmente por los Estados Unidos, con un objetivo geopolítico, que es la de crear un cordón militar de contrarrespuestas y ataques en función precisamente a las amenazas que significa el país de Rusia. En este caso hay muchas variables que atender y es importante prestarle atención al devenir de estas noticias porque de alguna manera se está fraguando en el orden internacional lo que significa, por un lado, el hecho de poder estar todos sin saberlo, en una antesala de las bases, de la creación de las bases, para poder tener un conflicto a escala ya planetario y sobre todo caracterizado por lo nuclear. Aquí, desde Europa, en Múnich, Alemania, se desarrolló la reunión número 59 de un evento anual que se desarrolla en esta ciudad que tiene arraigos históricos para todo lo que es la Unión Europea y que desde aquí se dieron cita más de 150 países, más de 30 jefes de estados, incluyendo inclusive la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos y el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, y que desde acá se esbozaron un conjunto de planteamientos que es importante prestarle atención de cara, insisto, al devenir de este conflicto que ya va a cumplir en los próximos días, el día 24, cumplirá ya el primer año desde que Rusia incursionó en territorio de Ucrania. Pero bueno, aquí el punto del sentido de la Unión Europea es que ellos ahora han descubierto que necesitan un mecanismo de defensa propio, un mecanismo de decisión propia, porque este conflicto con Ucrania dejó evidenciado que el único poderío militar que tiene toda la Unión Europea depende esencialmente de los mecanismos de decisión de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, y cuya plataforma geopolítica Rusia siempre la ha declarado como impropia y como un enemigo de sus intereses. Pero resulta que, siendo enemigo de sus intereses como nación para Rusia, la Unión Europea ahora se ve atrapada entre las dos aguas y han descubierto lo que de manera histórica también le ha implicado en la soberanía supuesta que tienen los países de la Unión Europea en materia de seguridad, geopolítica y desarrollo. Se han visto atrapados en que tanto Estados Unidos, que ha sido siempre el verdugo del devenir del desarrollo y sobre todo el diseño de la seguridad de los países de la Unión Europea, es el que define todo desde el otro lado del Atlántico. Y como lo define todo, ellos ahora cuyos pueblos le exigen mucho a su liderazgo político, a los líderes de la Unión Europea, de que no incursionen en materia militar en Ucrania, porque les arrastraría hacia lo que significan los efectos de un señalamiento por parte de Rusia ante una actuación por la vía del mecanismo de la OTAN. Pero resulta también que el dilema supone que si los países de la Unión Europea no hacen nada, pues entonces ¿cómo le permitirán a Vladimir Putin a todo lo que significa esencialmente el interés netamente ruso, que
que actúe sobre la base de mermar su integridad, su seguridad, su existencia como Estado. Y sin hablar de los postulados de paz, los mecanismos que establece el Tratado de Lisboa en función precisamente a lo que es el interés común de la Unión Europea. Aquí esto no es nuevo. Precisamente en una reunión establecida en Yalta, Crimea, sobre los años 1944, precisamente Stanley, Churchill y Roosevelt se reunieron para definir la arquitectura del diseño político mundial, expresado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde estos se distribuyeron los mecanismos de decisión, a diferencia del Consejo que significó para la Sociedad de Naciones, entidad predecesora de las Naciones Unidas, a raíz de la Primera Guerra Mundial, y que la ONU surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces aquí el general Charles de Gaulle tuvo que establecer una protesta mayúscula, porque se estaba diseñando una arquitectura internacional de seguridad y Francia no había sido tomado en cuenta. Pero no fue tomado en cuenta, y Francia entonces le permitió a Charles de Gaulle a definir postulados como la que él mismo entonces garantizará la propia defensa de lo que es Francia. Y ahí desarrolló una industria armamentista que ha llevado a que el día de hoy Francia sea el país con mayor capacidad de defensa de toda la Unión Europea por su industria armamentista, pero que sobre todo desarrolló armas nucleares, y eso le da la tipificación de ser el único país de toda la Unión Europea que tiene declarada armas nucleares en sus arsenales. Pero obviamente que sus armas nucleares no tienen sentido intimidatorio con respecto a la capacidad de Rusia, porque para que ustedes tengan una idea, ustedes suman la capacidad nuclear de todos los países que han declarado que tienen armas nucleares y Rusia los iguala a todos. Hay más de 1.200 ojivas nucleares declaradas y Rusia tiene alrededor de 1.300 ojivas nucleares declaradas. Y eso le lleva a ser precisamente la amenaza que significa para toda la humanidad. Y es ahí donde precisamente la diplomacia del gobierno de Barack Obama llevó a establecer acuerdos como el Star Trek, en donde con Rusia se establecieron lineamientos de un desmonte y no proliferación de armas nucleares, concatenándose precisamente con el Tratado de No Proliferación de las Naciones Unidas en función a lo que significan las armas nucleares. Pero ya el día de ayer, en un discurso anual ante la Duma, el presidente Vladimir Putin ha denunciado ese tratado. Ha dicho que suspende temporalmente su participación en ese tratado de no proliferación de armas nucleares. Pero a la vez, días antes, hizo ejercicios militares con barcos cargados de armas nucleares a salir de puertos rusos y a llevarse al sentido de la navegación en áreas no declaradas. Pero también vemos cómo la reacción de China ha planteado que no descarta cooperación militar de equipos militares a Rusia para el conflicto ucraniano, lo que significaría después entonces en un involucramiento directo ya por parte de China en un conflicto que lo que se está tomando como escenario es Ucrania, pero que netamente no es eso. El consenso está en derivar netamente la franca hegemonía que tiene Estados Unidos y que acumuló a lo largo del siglo XX. China y Rusia están decididos en que Estados Unidos no sea el hegemón que significó para el siglo XX, y se han abocado que esto no sea así a lo largo del siglo XXI, para que en el siglo XXII entonces pasemos de un mundo apolar, como se definen las relaciones internacionales actualmente, a un mundo multipolar, a propósito de los enunciados de Joseph Nye con respecto a esto, y que desde esa multipolaridad, obviamente, replantearse reglas de juego a lo largo del siglo XXII. Y esto lo estamos viviendo ahora. ¿Y por qué me sustento en esto? Cada siglo
trae su potencia dominante. El siglo XX, Estados Unidos. El siglo XIX, Inglaterra. El siglo XVIII, XVII, el Imperio Otomano. Y así usted va buscando hacia atrás y hay un hegemón en cada siglo. Y lo que se busca es que en este no haya ninguno. Por eso vemos planteamientos tan terribles como lo que significa que un presidente como el presidente Joe Biden, que tiene tantos problemas en su política criolla, que hay tantas interrogantes sobre si inclusive pudiera presentarse a una repostulación, en ese escenario el presidente Joe Biden ha sorprendido a la humanidad con sus actuaciones porque está asumiendo los credos del el sistema más aberrante que tiene el establishment político de los Estados Unidos, que es la visión neoconservadora, los neocons, en donde mediante la guerra unifican a su país hacia adentro y sobre esa base genera nuevos posicionamientos electorales a lo interno. Y yo creo que el presidente Biden ha asumido el precedente del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien estuvo al mando al frente de la Casa Blanca a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido el único presidente que le ha devenido más de 2 periodos en la presidencia a propósito del flagelo de la Guerra Mundial y que sobre esa base, aunque la vida no le dé al presidente Joe Biden de cara a lo que significará este conflicto, es injusto que las consecuencias de un conflicto a esa escalada, él no tenga proyección de vida para vivirlo en carne propia y que esté pensando netamente en cómo dejarle la viabilidad electoral a su partido demócrata en función al cadáver que supondría que plasmaría toda la humanidad en un conflicto de reposicionamiento hegemónico a lo largo del siglo XXI y que eso obviamente sea en desmedro de toda la humanidad.